Muy buenos días. Agradecemos la paciencia. Nos hemos tomado un par de minutos para esperar a algunas personas que nos pidieron, estaban entrando. Vamos a dar continuidad a este ciclo que empezamos hace ya un par de meses. eh, Desayunos de mercado, la visión de los portfolios, donde intentamos acercar cómo se manejan y lo que piensan profesionales del mercado que están todo el tiempo tomando decisiones de inversión, porque todo el tiempo tienen que administrar dinero, inclusive dinero que no es propio, siguiendo ciertas reglas profesionales y ciertos mandatos. Eso da un enfoque diferente a aquel que tiene, che, puedo comprar, puedo salir, puedo... No, acá siempre tenés que estar, con lo cual necesitas tomar decisiones, no le podés esquivar el gusto. Hoy nos acompaña la gente de fondos FIMA, que son los fondos de inversión, la, la gente, digamos, de administración de productos de inversión colectiva del Banco Galicia. Eh, Son de las familias más relevantes a nivel nacional, manejan una cantidad de activos realmente significativa. Ya lo vamos a dejar a eh, Jeremías Núñez Burrea, uno de sus responsables comerciales, para que nos amplíe un poquito quiénes son y lo que manejan. Y el expositor central a nivel de la parte técnica va a ser Francisco Choé, que es uno de sus portfolio managers, maneja centralmente algunos fondos, pero participa de la estrategia de todos, con lo cual nos puede dar una visión de lo que es hoy el view de la compañía y cómo están manejándose en este periodo tan particular de tanta inestabilidad que estamos viviendo. Sin mucho más pérdida de tiempo, Jere, te cedo la palabra. Mauricio, muchas gracias Aníbal, muchas gracias a todos por participar. Espero que realmente, bueno, que al final puedan estar satisfechos con la presentación y se vean un buen video de mercado de nuestros fondos. Más que nada para comenzar, Fran, si querés pasar. Bueno, comentarles un poco de lo que es FIMA. Somos la administradora de fondo del Banco Galicia. Tenemos ya más de 60 años de experiencia en el mercado. La verdad que nuestros fondos vienen creciendo año a año, gracias al manejo de los portfolios y más que nada la confianza de los clientes. Después comentarles un poco cómo está la industria a nivel general. Si querés, Fran, pasar para la siguiente. Creo que ahí está. Comentar un poco cómo está la industria. Hoy por hoy maneja 2.422.000 millones de pesos en la industria general al lunes. Y Fondo FIMA está posicionado en la primera posición con 262.000 millones. Esto se debe, si bien representa años de trabajo, no siempre fue así, pero la verdad que desde los últimos 2 años venimos encabezando el top 1 con la mayor cantidad de market share. Creemos que se debe fielmente no solo a la capacidad que tienen nuestros portfolios, como Fran y todo el equipo, sino también a la administración de riesgos, en la cual está basada la estrategia, que es principalmente tener en cuenta en un país como que vivimos por ahí, que no solo es rentabilidad, sino también hay que medir muy bien los riesgos, y eso es lo que hace que los clientes lo reconozcan y se suscriban a nuestros fondos. Después, bueno, tenemos en segunda posición al Banco Santander y en tercero al Nación, peleando ahí cabeza a cabeza con el francés. La verdad que el crecimiento que estuvo en el año fue bastante bueno y la industria viene creciendo en general de manera muy fuerte. Por último, es presentarle un poco toda nuestra curva de fondos. Hoy, si bien vamos a tratar algunos fondos por ahí más estratégicos, más que vemos con un poquito más de potencial a futuro y con el contexto actual de la Argentina, esta es toda nuestra curva de fondos. Si quieren tener alguna pregunta o más tarde quieren tener una duda particular sobre algunos fondos, no hay ningún problema. Principalmente hoy nos vamos a concentrar en lo que son los fondos de bono y por ahí un poco más de cobertura. Así que le cedo la palabra a Francisco, uno de nuestros portfolios más experimentados. ¿Y Fran? Gracias, Jere. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, la idea es un poco hacer foco, como decía Jere, en los fondos
principales de renta fija, los de mediano plazo, y también hacer una breve repasada por los fondos de cobertura, esos que siguen, digamos, a cobertura dólar, pero en un principio podemos hacer un repaso por la coyuntura, tanto internacional como local. Es el foco donde nosotros siempre miramos a la hora de tomar decisiones, ¿no? De inversión. Entonces, a ver, me permite un segundo. Bueno, lo primero que estamos viendo nosotros en la coyuntura internacional es la tremenda emisión monetaria que vivimos en los principales mercados centrales, los países desarrollados, especialmente en Estados Unidos, luego de la pandemia, ¿no es cierto? Y vemos que las expectativas de inflación fueron, digamos, incrementando a lo largo, digamos, de todo el año, la segunda parte del año pasado y esta parte del año. En línea, digamos, la tasa de interés, especialmente la de referencia, la tasa Treasury de 10 años de Estados Unidos, fue subiendo de 0.6, que estuvo a mediados del año pasado, a 1.6, 1.7 en ese rango, lo que se muestra en los niveles de hoy. Y si miramos hacia adelante, hacia septiembre del 2023, la proyección mediana, digamos, de la tasa de 10 está en 2.37, con una máxima de 3.35, ¿no? O sea que el mercado está ya descontando, digamos, una tendencia alcista de la tasa de interés. Acá donde hacemos foco nosotros, porque entendemos que todos estos números, digamos, estas proyecciones ya están, digamos, adentro de los precios, ya están priceados, como decimos nosotros, de los instrumentos de renta fija y renta variable. La clave es ver qué es lo que no está preciado y cuáles pueden llegar a ser las sorpresas hacia adelante, ¿no? Y si miramos un poco las sorpresas que hemos visto en los años anteriores, por ejemplo en el 2013 o en el 2018, donde la tasa, como ven acá en el gráfico de la derecha, la tasa de 10 es la línea celeste y la línea, digamos, es naranja, es la volatilidad de las monedas emergentes. Vemos que cada vez que hubo una sorpresa y un salto en la tasa de 10, sube la volatilidad de las monedas emergentes y por ende los activos, digamos, especialmente la TAM, sufren, ¿no? Por esta, digamos, salida de, de capitales. Lo mismo vimos en el 2018 con la sorpresiva suba de la tasa de 10, vemos que sube la volatilidad y sufren los activos. Así que simplemente acá para tener en cuenta que el panorama hacia adelante no pareciera tan favorable. Así que bueno, habría que seguir muy, muy de cerca, digamos, las sorpresas hacia adelante. Y bajando un poco a la coyuntura local, esto es importante, ¿no? Digamos, porque nos pega, todas las variables macro nos pegan por el lado del tipo de cambio, que a la larga termina arbitrando con todas las curvas, tanto de pesos, inflación como dólar link acá en el mercado local. Así que es importante, digamos, hacer ese link y por eso estamos siempre haciendo foco en todas las variables, tanto macro internacional como macro local, ¿no? Acá lo que estamos viendo es una foto de cómo están las curvas de los instrumentos locales, tanto bonos de tasa fija, bonos que ajustan por inflación, bonos que ajustan por Badler, las letras de descuento, letras que ajustan por pase y también los dólar link. Y vemos que en la parte corta de la curva, más o menos todos los instrumentos están arbitrados en el rango de 35 a 40% de TNA, ¿no? Tal vez los instrumentos, los bonos SER, el mercado está previendo, digamos, una mayor inflación hacia adelante y entonces se está refugiando y por eso tienen más demanda estos instrumentos de SER, por eso lucen más caros. Pero si vamos un poquito más adelante en duration, digamos, cercano de mediano plazo, cercano a un año, vemos que los instrumentos están, digamos, nuevamente arbitrados de alguna forma, ¿no? Con los bonos Badler, instrumentos de SER, tanto bonos como el de SER están, digamos, en rango de 40, ¿no? Promedio. Y si vemos más adelante, vemos que hay instrumentos de la curva SER, pero no ofrecen, digamos, un plus a lo que, digamos, está cotizando la curva, digamos, corta o mediana. Así que bueno, esta es la realidad. Acá, para
comentarles y cuál es el view que estamos viendo nosotros, es que vemos más valor, por lo menos en los fondos nuestros, estamos viendo más valor en la parte mediana de la curva. Podría ser que los bonos Badlar, digamos, ofrecen un poquito más de, digamos, de valor. Acá el tema que tenemos, especialmente para nosotros, que manejamos fondos de gran tamaño, es la liquidez de estos instrumentos. Así que lo estamos manejando, pero con cuidado. Y después los instrumentos SER de mediano largo plazo, nos gusta, entendemos que por cómo viene la dinámica de la inflación hasta ahora y cómo puede llegar a ser hacia adelante, puede haber sorpresas, como decía anteriormente, ¿no? Las variables económicas y los instrumentos descuentan todos los datos que conocemos, pero hacia adelante cualquier sorpresa puede pegarle a la dinámica. Y ahí me parece, y es la discusión que tenemos, es que tal vez la inflación puede llegar a caminar más de lo que espera el mercado y por ende puede haber más valor en los instrumentos de SER de mediano o largo plazo. Acá simplemente una cosa para remarcarles es que... Perdón, Fran, te interrumpo un segundo. Cuando hablas de la Sí. curva esta de mediano plazo, TX22, TX23, ¿qué instrumentos estás viendo ahí dentro de la curva SAR? Sí, exactamente, esos instrumentos de mediano plazo. Hay que ver también cómo sale la licitación de hoy. Hoy recordemos que hay un vencimiento importante de SER y también otros instrumentos en pesos. Así que ahí habría que ver cómo parecía, ¿sí? Entonces no me gustaría dar nombres de activos, pero estar atento a ver cómo reprecia hoy con el vencimiento y la licitación. Pero, digamos, sería en instrumentos especialmente de SER, y ahora más adelante vamos a ver con el fondo Renta Pesos y Renta Plus, que tiene, digamos, más de la mitad de la estrategia, digamos, en instrumentos de SER. Sería no más de un año y medio, digamos, ¿no? Ese es el foco donde estamos viendo. ¿Por qué? Porque si vamos mucho más largos, más allá de que no ofrecen, digamos, un mayor, digamos, spread, cualquier suba en la tasa te pega al doble, ¿sí? Por efecto duration, ¿no? Efecto sensibilidad, precio, interés, la tasa de interés. Por eso nos parece que el riesgo-beneficio, digamos, de ir mucho más largo en lo que es instrumento SER, hoy por hoy no tendría sentido. Así que estamos más en la parte corta de la curva. Así que bueno, siguiendo con Fran, esto. discúlpame. Fíjate si te puedes Sí, acomodar el mic, que se va un poquito la voz a veces. a ver, ahí Ahí se está escucha mucho mejor. bien. Perfecto, Gracias. gracias. Bueno, acá para mostrarles los dos fondos de renta fija mediano plazo, que es el Renta Pesos y el Renta Plus. Ambos, la idea central que tienen es tomar las mejores estrategias de la curva pesos que tenemos hoy en el mercado. Podemos invertir tanto en bonos soberanos como letras, obligaciones negociables, dólar link, si hay alguna oportunidad, digamos, en todos los instrumentos ajuste dólar. Obviamente instrumentos que ajustan por inflación, Badler, o si no también liquidez, ¿no? De acuerdo, digamos, a la coyuntura del mercado. Y en ese sentido, el Renta Pesos es un fondo, a diferencia del Renta Plus, es un fondo mucho más dentro del rango, ¿no? Más conservador, tiene una duration de 0.7 años versus el Renta Plus que tiene una duration de 1.2. Y ahí viene la diferencia, ¿no? La TIR del Renta Pesos en 44.2, la TIR del Renta Plus en 47.5. Y bueno, el patrimonio del Renta Pesos es casi 3.000 millones y el Renta Plus 2.000 millones. Ahí viendo un poco la composición de la cartera, el 52% está alocado en bonos soberanos y dentro de esa categoría de bonos soberanos, un 48-49% está alocado en bonos SER de mediano plazo. ¿Sí? Y después el Renta Plus igual, pero tiene algún porcentaje mayor en instrumentos de SER de un poquito más largo plazo. Y después, bueno, complementamos esa cartera con letras del Tesoro para hacer tasa y obligaciones negociables. Ahí algo para tener en cuenta y un poco haciendo repaso de la filosofía de este fondo en particular y también de la administración de los fondos FIMA, es que hacemos, el primer, digamos, foco que hacemos es en la administración de riesgo, por encima, digamos, de la administración de rentabilidad. Eso quiere decir que
nos enfocamos primero en todos los factores de riesgo que podría hacer que sufra, digamos, pérdida de capital, los instrumentos que componen la cartera. Y ahí miramos muy minuciosamente la calidad de los activos y también la liquidez, porque ustedes saben, digamos, el mercado argentino es muy volátil y nosotros tenemos inversiones de nuestros clientes que en algún momento ante subas en la volatilidad tenemos que responder con rescates, y para poder responder con rescates en tiempo y forma sabemos que tenemos que tener activos líquidos. Así que por esa razón, uno de los focos más importantes es invertir en activos líquidos, realizables en tiempo y forma, y es por eso que, bueno, el foco está ahí, en la administración de riesgo, liquidez y calidad de los emisores. Obviamente también la colocación que hacemos de plazos fijos, el manejo de la liquidez vía otros fondos comunes de inversión también. Vamos, ya sea por límites que nos marca, digamos, el regulador, como límites internos que tenemos nosotros, alocamos en los principales bancos de mejor categoría y también los principales fondos para manejar la liquidez. Así que, como resumen, digamos, son fondos no para hacer cash management, sino para tener un horizonte de mediano a largo plazo. El horizonte de inversión, digamos, recomendable para el renta peso es 180 días a 1 año y medio, y el renta plus es un poquito más largo, como les decía, por la composición de la cartera, ¿no? y los activos que son más volátiles. Pero nos parece que, bueno, esa sería, digamos, el foco que deberían tener los inversores a la hora, digamos, de alocar inversiones en estos dos fondos, ¿sí? Algo para recordarles es que, bueno, estos fondos se pueden operar hasta las 16 horas, ambos fondos. Así que, bueno, con eso entiendo que cubrimos estos dos fondos. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda con respecto a estos fondos. Adelante, si no pasamos a las siguientes estrategias. Parece que estamos, ¿no? Bien. Bueno, seguimos entonces con la curva de dólar, fondos que, digamos, buscan acompañar la evolución del tipo de cambio. Y ahí tenemos dos fondos, Capital Plus y el FIMA Mix. Son dos fondos similares, pero con historias diferentes y composiciones levemente diferentes. Ahí les vamos a comentar. El FIMA Capital Plus tiene como objetivo acompañar la evolución del tipo de cambio oficial, el 3500, ¿no? Y este es un fondo para todos aquellos inversores que necesiten de alguna forma un hedge ante devaluación del peso. Y es un fondo que, digamos, el horizonte de inversión recomendado es de mediano plazo. Y simplemente para comentarles las características, la acreditación de los rescates, 48 horas, y el horario de operatoria es de 9 a 15, es un poquito más, una hora antes que el resto de los fondos de pesos, porque, bueno, como estos fondos operan el ROFEX y el ROFEX abre hasta las 15 horas, es por eso que limitamos o vamos en línea con el horario, digamos, de ROFEX. O la composición de la cartera, bueno, el foco está en instrumentos de dólar link y ROFEX como base. Hoy por hoy tenemos instrumentos de dólar link soberano del 54%, junto con obligaciones negociables de dólar link que está al 4%, y futuro ROFEX que está al 20%. Esto es variable y de hecho tiene una administración muy activa. El portfolio de este fondo, si bien de alguna forma el mandato es tener 100% hedge, digamos, con instrumentos de dólar link o futuros, la idea es que puede estar o sobreponderado los instrumentos de hedge o subponderados, de acuerdo, digamos, al view que tenga, digamos, al respecto al mercado, ¿no? Ahora vamos a ver un poco la dinámica, cómo fue el año pasado y en cuanto a expectativas de evaluación y cómo fueron, digamos, los movimientos, digamos, del mercado cambiario. Pero bueno, esta es la foto, ¿no? Siempre por encima del 75-80%, hasta puede estar excedida, o digamos, en el hedge cuando vemos que las expectativas de inflación
son cada vez más cercanas, ¿no? Después, bueno, la duration de la parte, digamos, de renta fija es de 0,8% y el patrimonio de 7.000 millones. Y ahí vemos un poco la evolución del Capital Plus, que es la línea roja, y la línea azul es el peso, el 3.500. Vemos que no tiene, digamos, una exacta correlación, sino tratamos de replicar de acuerdo a las posibilidades que tenemos, ¿no? Eso vamos a hacer doble clic en los próximos slides. Acá entiendo que algunos clientes, ustedes inversores, han tenido exposición a este tipo de instrumentos, a este tipo de fondos, o tal vez otros no, por eso, digamos, es importante hacer esta aclaratoria, ¿no? De cómo funciona, digamos, este tipo de fondos ante eventos evaluatorios. Acá es clave entender que no replican al 100% la evolución del tipo de cambio, porque el fondo está invertido en instrumentos tanto de dólar link como ROFEX, que bueno, están, digamos, al, la consecuencia de la oferta y demanda del mercado, ¿no? Si las expectativas de evaluación hacia adelante van creciendo, obviamente los instrumentos de renta fija que, digamos, están de una forma linkeadas al dólar van a empezar a llevarlo a precio. Y es lo que vimos, por ejemplo, en el 2014, cuando empieza la expectativa, digamos, a subir la expectativa de inflación. Acá la línea roja es el FIMA Capital Plus, como se comportó durante todo este periodo, y la línea azul el tipo de cambio, y vemos que ya antes empieza, digamos, a despegarse del tipo de cambio, de alguna forma llevando a precio la posible devaluación hacia adelante, ¿no? Y cuando se produce el salto cambiario, en enero del 2014, no copia al 100% ese salto que se ve en el tipo de cambio, sino que, bueno, una parte ya se la llevó y otra parte porque hay un tema de que una vez que se produce ese asalto evaluatorio, esos instrumentos dólar link ya empiezan a cotizar. Una vez que se produce el hecho evaluatorio, empiezan a cotizar arbitrándose con instrumentos en pesos. Por ende, digamos, ahí se ve claro que después del hecho evaluatorio, muchos de los inversores que estaban, digamos, invertidos, salen de esos instrumentos, por eso vemos la caída, ¿no? Lo mismo, pero hacia adelante y mientras se mantiene la expectativa de evaluación, de nuevo, empieza, digamos, a pegarse al ritmo de la devaluación del tipo de cambio oficial. Y la misma dinámica similar vimos en el 2015, ¿no? Que el fondo empieza, digamos, a adelantar de alguna forma la devaluación mucho antes, y una vez que se produce la devaluación, el salto devaluatorio, copia una parte, y después, bueno, de nuevo empieza, digamos, a tradear de una forma, digamos, similar hasta converger en línea al tipo de cambio. Acá lo importante y mensaje para los inversores y también para los oficiales es que acá la clave es no tratar de entrar justo, digamos, previo al salto evaluatorio. Es difícil saberlo porque es discrecional de parte del gobierno, pero eh, acá la clave es estar parados, tener en claro la estrategia, cuál es la estrategia que tenemos, y bueno, estar parados y tratar de estar antes, sabiendo que la naturaleza de este fondo adelanta, digamos, ¿no? El hecho de la devaluación. Y bueno, y vemos un poco la dinámica del año pasado, que también de alguna forma adelanta. Acá también está un poco el efecto, digamos, de la revaluación de los activos en pesos que tenía el fondo, por eso vemos este salto, este despegue del fondo respecto al peso, pero vemos que fue adelantando y a medida que fue, digamos, la expectativa de evaluación fue, digamos, bajando, como que fue, digamos, quedando atrás al tipo de cambio, ¿no? Pero bueno, en el corto plazo, bueno, es posible ver este tipo de atrasos respecto al tipo de cambio, pero si uno tiene claro que el objetivo es estar cubiertos a cualquier movimiento del FX, del tipo de cambio, bueno, este sería un fondo como para estar invertido buscando esa cobertura a mediano o largo plazo. Acá por lo que, bueno, acá haciendo un poco y yendo un poco mes a mes cómo fue la
la dinámica para el Capital Plus en la parte de arriba. Acá ese despegue que vimos, digamos, a principios de este año fue digamos, la gran compresión de activos en pesos, luego del reperfilamiento, ¿no? El fondo tenía activos y fue también comprando, viendo esa oportunidad que había en los activos en pesos reperfilados, así que bueno, hubo una importante ganancia de capital y vemos cómo el fondo en periodos, digamos, normales, funciona, digamos, de alguna forma traqueando el tipo de cambio, ¿no? Oficial, como ven en este periodo. Y luego, digamos, de octubre, del canje, digamos, con los acreedores privados, y cuando empieza, digamos, la intervención del Banco Central, la curva de ROFEX de dólar, ahí vemos que con la intervención el fondo fue quedando atrás. Lo mismo, digamos, a principios de este año. Y, bueno, la gran diferencia se produce cuando desde el gobierno del Ministerio de Economía anuncia, digamos, esa estrategia anclando, digamos, el tipo de cambio hacia adelante hasta hacia fin de año, ¿no? El mercado parece que le creyó y, digamos, a los mensajes oficiales, y es por eso que los activos, tanto dólar link y los contratos, digamos, de dólar ROFEX y también de MAE fueron, digamos, incorporando a precio, digamos, la expectativa del ancla hacia adelante, por lo menos hasta las elecciones de medio término, ¿no? Después de las elecciones de medio término, pareciera que, viendo un poco los instrumentos de dólar link, pareciera que puede llegar a haber un eh, mayor valor ahí. Por eso ahí nosotros estamos más parados en estos fondos, en instrumentos de dólar link que son posteriores o más cercanos a fin de año. Abajo vemos cómo fue la dinámica del fondo mix, que es el otro, pero antes, si les parece, les comento un poco cuál es la estrategia de ese fondo y luego volvemos a la dinámica del año pasado y este. El fondo mix hoy por hoy tiene la misma estrategia del capital, es un fondo mixto, o sea que tiene el 75% de los activos alocados en instrumentos de renta fija, dólar link, futuros, que sigue la misma estrategia del capital, y por el otro lado el 25% restante está alocado en activos, en activos de renta variable, en CDRs, acciones de Estados Unidos. Eh, Esa es la foto que tenemos hoy. eh, es un fondo que, bueno, la parte de la renta fija tiene una duration de un año y un patrimonio de casi 2.5 mil millones. Y bueno, después las características son similares, ¿no? Salvo la acreditación de rescates que se produce a las 72 horas hábiles, esto por la operatoria de acciones especialmente. Y bueno, el horario de operatoria es similar al de Capital, hasta de 9 a 15 horas. Bueno, la composición de la cartera es muy similar al del Capital, con alocaciones en dólar link. En futuros es un poquito menor. Y considerar, como les decía, el 25%, bonos soberanos, obligaciones negociables, algo de liquidez en letras y fondos comunes de inversión. Esa es la foto de hoy, pero si vamos hacia atrás, este fondo en realidad nació como un producto diferenciado. Sí nació como un fondo, digamos, fondo mixto, renta fija 75, renta variable 25, pero esa parte del 75% de renta fija, en un principio, el objetivo era, de alguna forma, acompañar la evolución del dólar implícito, el contado con liqui. Por eso estamos a principios del año pasado, hasta principios del año pasado, estábamos invertidos en activos de renta fija de Latam, Brasil, Chile, también treasuries de los Estados Unidos. Y como estábamos valuando, digamos, esos activos al tipo de cambio implícito, de alguna forma venía acompañando la evolución del contado con liqui, como ven hasta ahí, hasta marzo. Luego de abril se produce un cambio en la regulación donde ya no podíamos valuar estos activos utilizando el tipo de cambio implícito, sino tuvimos que empezar a hacerlo con el tipo de cambio oficial. Por eso rápidamente, y para evitar, digamos, cualquier pérdida de los cuotapartistas por este cambio en el tipo de evaluación, reconvertimos la cartera y el 75% del fondo las alocamos en activos de dólar link, similar estrategia del capital, como les comentaba.
El otro 25% sí continuó estando, digamos, en activos de renta variable de Estados Unidos, pero en lugar de estar invertidos en Estados Unidos directamente, volcamos, digamos, esa parte a CDRs, que fue tomando mucho volumen. De hecho está haciendo mucho más volumen, 2 veces hasta 3 veces el volumen de las acciones locales, así que ahí estamos bastante cómodos. Y bueno, de ahí hacia adelante, con ese 75% de la estrategia de capital de Dollar Link, más el 25% en acciones, digamos, con CDRs, de alguna forma fuimos eh, traqueando parcialmente el contado con liqui, y los últimos, de alguna forma, últimos 5 o 6 meses, cuando la brecha alcanza niveles de junio del 20, uno de los menores niveles de los últimos años, bueno, ahí el fondo empezó de alguna forma a performear por encima de la evolución del tipo de cambio contado con liqui, el implícito. Y para ir cerrando y comentarles un poco la estrategia de ese 25% del fondo que está alocada en renta variable, acá el view que tenemos nosotros de CDRs, y especialmente del equity de Estados Unidos, es que es como que se está dando de alguna forma esos ciclos, esos ciclos que se dan en los mercados, ¿no? Donde la parte del fin del ciclo anterior se fue dando con el comienzo de la pandemia. Después se produce esa transición, ese rebote que vimos desde abril hasta octubre. Y acá en octubre, cuando comienzan, digamos, las proyecciones de crecimiento hacia adelante, que se van confirmando, y a su vez también las primeras vacunas, ahí entendemos que comienza el nuevo ciclo, y entendemos que es el primer tercio que se fue dando, ¿no? Y, y si vemos un poco la composición de cada uno de los sectores o factores que componen el índice de S&P 500, vemos que se fue dando en forma casi manual, ¿no? esta recuperación. Si nosotros vemos el equity tanto por el lado más clásico, ¿no? Por el lado de sectores, o también por el lado de factores. Simplemente, tal vez algunos inversores ya sepan, otros no, simplemente para recordarles que los factores, digamos, es otra forma de ver, digamos, las acciones, viendo cuál es el comportamiento y las características de las acciones. Acá hay los más comunes, son estos 5: quality, minimum volatility, momentum, size y value. Los quality, o las acciones que tienen el factor quality, son aquellas empresas que presentan balances sólidos, las que tienen menor, digamos, nivel de apalancamiento, activos de calidad. Los de minimum volatility son los que tienen menor volatilidad. Los de momentum son los que, digamos, tienen una tendencia positiva en el precio por X cantidad de tiempo. Los size en general son los small caps, las empresas de menor capitalización. Y los values son aquellas empresas que por su valuación, múltiplos de evaluación, quedaron baratas, ¿no? Entonces vemos cómo el fin del ciclo, esas empresas de calidad, esas que son las que son sólidas, las que presentan balances sólidos, son las que de alguna forma cayeron menos, lo mismo que las de menor volatilidad, y las de momentum, que bueno, fueron especialmente las tecnológicas que puntualmente por la pandemia se vieron beneficiadas. Y por otro lado, los factores más, los small caps, que son más procíclicos, ¿no? al ciclo económico, o los values, también son los que más sufrieron. Y si lo vemos por el lado de sectores, lo mismo, ¿no? Energía, financieras, industriales, materiales, real estate, los sectores más procíclicos a la economía, son los que más sufrieron. Los más defensivos, como empresas de salud, los de consumo básico, y tecnología, puntualmente por esta característica de la pandemia, fueron las que más se beneficiaron. Y cuando pasamos a la transición, bueno, las de Momentum fueron las que mejor rebotaron, y esas empresas, digamos, cíclicas, materiales, industriales, son las que empezaron a rebotar. Y una vez que entramos al primer tercio del ciclo, es claramente como las empresas que quedaron baratas, esas empresas small caps, o las financieras, energía, empresas relacionadas con commodities o materiales industriales, son las que mejor, digamos, están performeando ahora.
Mirando hacia adelante y comentarles un poco dónde estamos posicionados en el FIMA Mix, esa parte del 25%. Nosotros hoy estamos posicionados en bancos, Citibank, JP Morgan, Goldman Sachs, Wells Fargo, también en Exxon, por el lado de energía, viendo que hacia adelante y en la parte mitad del ciclo, seguramente la inflación se va a empezar a acelerar, seguramente va a haber más apalancamiento de las empresas y también la evaluación van a empezar a subir más todavía. Así que ahí hacemos foco en empresas que todavía tienen, digamos, este valor para ofrecer, esas que todavía siguen baratas, como son bancos o como son energía, este, y también las empresas cíclicas, ¿no? Como por ejemplo real estate, consumo discrecional o industriales, ¿no? Así que bueno, el foco lo estamos poniendo ahí en esos sectores. Entendemos también que en cada cambio de ciclo puede haber correcciones y o pueden llegar a ser momentos, digamos, para aprovechar y sumar, digamos, otros sectores, ¿no? Así que bueno, ese es el view que estamos viendo en equity de Estados Unidos, puntualmente la estrategia de CDRs. Así que bueno, con esto estaríamos cerrando la parte del mix y los tres fondos, cubriendo las diferentes estrategias. Así que bueno, estamos listos como para entrar a consultas, preguntas que vayan surgiendo por ahí. ¿Les parece? Bueno, Francisco, la verdad, súper interesante, muy ilustrativo el cuadro del final, una excelente síntesis del video de mercado y internacional. Le pedimos a todos aquellos que están participando que utilicen el chat para pasar las preguntas que puedan tener. Entonces les voy trasladando a Francisco y a Jeremías como para dar espacio a que vayan apareciendo esas preguntas. Y vos mencionabas ahí que en cada cambio de ciclos puede haber alguna corrección y que va cambiando un poco los sectores que hacen de líderes en los mercados. Vos ya están viendo que estamos cambiando de ciclo, falta algo, todo este tema de ya el despertar de la inflación y acomodamiento de tasas, ya estaríamos en la segunda etapa, falta para llegar a la segunda etapa, ¿cómo lo ves? Bueno, es difícil, es una pregunta muy interesante y es una discusión que tenemos nosotros en el equipo. Es difícil cuándo empieza un ciclo y cuándo termina, ¿sí? Pero lo que sí estamos seguros es que este ciclo, este nuevo ciclo, entendemos que va a ser mucho más corto y mucho más veloz, ¿sí? Entonces, y teniendo en cuenta eso, entiendo que la mejor estrategia es ya ir posicionándonos en los próximos sectores y de hecho vimos alguna rotación ya a principios de este año, como por ejemplo esas empresas que anduvieron muy bien en la recuperación en la primera parte del ciclo, como fueron las tecnológicas. Ya empezaron, digamos, vimos unas correcciones interesantes ya desde febrero, marzo. Así que algo se está viendo ahí. De hecho, también los múltiplos de evaluación de esas empresas tecnológicas estaban muy por encima de la media histórica y también respecto a sus pares. Así que algo vimos y de hecho se está acentuando, digamos, esa rotación desde tecnológicas, desde esas empresas, digamos, momentum hacia las de value, las que quedaron baratas. Esos que son bancos, las de energía que quedaron baratas también. Así que pareciera que se está acentuando esa rotación, por lo que se ve. También hubo algo de caída y corrección en las empresas de small caps, esas de size. Eso podría, digamos, indicar que alguna rotación y cambio de ciclo puede llegar a haber en el corto plazo. Pero bueno, habría que estar atento ahí, ¿no? Y lo importante me parece que para ver que estamos ya en la mitad del ciclo es que, bueno, variables macroeconómicas deberían acentuarse más, ¿no? Por ejemplo, crecimiento, deberíamos ver varios trimestres, digamos, confirmando esta recuperación. Y obviamente con eso la inflación debería ir acompañando, ¿no? Buscar, digamos, niveles más acordes a las medias históricas de alguna forma. Y bueno, esas subas en las estimaciones, en las expectativas de inflación hacen que se produzca, digamos, esas rotaciones y cambios, digamos, en el mercado que terminan impactando, digamos, en los precios de activos.
Cuando ahora hay factores y pones size, ¿te referís que ahí está small caps o large cap? Son small caps. Small cap, perfecto. Small cap, sí, las size Eh, son small caps. Antes de entrar directamente a la Argentina, y porque creo que tiene mucho que ver, sin duda que el mercado que ha liderado la recuperación y que ha liderado los flujos ha sido Estados Unidos, ¿sí? Sin embargo, bueno, es como que aparentemente eso podría estar cambiando, estás teniendo el DXY que está de a poco aflojando, si bien se esperaba que aflojara más, después tuvo un rebote fuerte, ahora se está acomodando. Europa de a poco va saliendo de los cierres. La segunda ola la estamos viviendo en carne propia, pero en algún momento debería salir de Latinoamérica y los commodities, que suelen ser drivers para los países emergentes, especialmente como los nuestros productores de materias primas, están en valores que no se ven hace muchos años. ¿Están viendo alguna oportunidad más allá de Estados Unidos? De decir, che, no, mira, la verdad que Estados Unidos está caro, Europa nos gusta, o por una cuestión de flujo sigue siendo Estados Unidos. Lo mismo con emergentes y por ahí con algún país particular, como por ejemplo Brasil, que se habla mucho. Bueno, Chile sufrió una caída muy fuerte por el tema de acciones. ¿Alguna cosa de ese tipo están analizando? Bueno, ahí mencionaste Europa, y de hecho es uno de los mercados donde más veíamos valor, porque quedaron muy baratas, digamos, ¿no? Las acciones de Europa quedaron muy baratas respecto a Estados Unidos. Algo de, digamos, de razón hay porque no reaccionaron, por lo menos las políticas monetarias y expansivas no fueron tan agresivas como en Estados Unidos. Entonces, digamos, la respuesta fue mucho menor, pero entendemos que hacia adelante Europa puede haber, digamos, más valor. Y después otra de las discusiones que tenemos nosotros en el equipo y también con colegas, digamos, ¿no? PMs que manejan fondos de equity de afuera, eh, la gran discusión está en emergentes, ¿no? ¿Qué va a pasar hacia adelante? Porque al principio vimos que uno de los factores que más golpea, digamos, a los emergentes es el movimiento de tasa de las economías desarrolladas, ¿no? Y si hay una sorpresa digamos, negativa en el sentido de que hay una suba en la inflación y suba en toda la curva, el movimiento hacia arriba de toda la curva, eso a emergentes les puede pegar negativamente. Pero por otro lado, pareciera que ese primer movimiento ya se produjo, ahora vimos, como, como bien mencionaste, el DXY pareciera que está un poquito más calmo ahora, y, y en ese sentido, emergentes es el asset class que más valor ofrece hoy por hoy, este, siempre y cuando, digamos, el efecto de la segunda ola no sea tan fuerte. Y si bajamos un poquito más a la TAM, yo particularmente veo donde más valor hay, pero también la pregunta que nos hacemos es, ¿hay valor o es una trampa de valor? Digamos? Value trap, como le dicen los gringos, ¿no? Y ahí, de nuevo, tenemos el tema de la segunda ola y cómo lo pueden llegar digamos, a manejar hacia adelante. Tenemos, por otro lado, el rally de los commodities, que de alguna forma nos está ayudando un montón. Así que habría que seguir muy de cerca, ¿no? Yo particularmente me gusta, digamos, si tuviera que hacer algún foco en la TAM, en compañías más expuestas a commodities, más que a ciclos económicos, digamos, propios de los países, ¿sí? Porque todavía es incierto, ¿no? Digamos, la economía. Sí, esos ciclos económicos de commodities me parece que podrían llegar a dar más sustento hacia adelante, ¿no? Porque de alguna forma también el mundo, de alguna forma, está tradeando, digamos, en línea con cómo va la inflación, ¿no? Y sabemos que commodities, de una forma u otra, funciona como hedge, ¿no? En estos momentos de incertidumbre. Así que apuntaría por ese lado, ¿no? Energía, tal vez. Eh, por Bien. ejemplo, nosotros tanto en el mix como en otros fondos de acciones que tenemos, estamos haciendo foco en acciones que están expuestas al campo, Adecoagro, por ejemplo, Cresut, que bueno, son una de las acciones que mejor vienen performeando en el año, ¿no? Ujú. Así que bueno, el foco va por ahí, Bien, bajándolo un poco a la TAM. bien. Eh, Yendo específicamente a Argentina, y si bien, bueno, obviamente que este tema, creo que si los ojos no estuvieran $600, otro sería el panorama, digamos, en cuanto a recaudación por retenciones y entrada de divisas que
facilitando algunas cosas hoy, pero viendo un poco la suma de cosas buenas y de cosas malas, el año pasado fue extremadamente inestable, especialmente por una decisión de cierre de la economía y monetización absoluta de todo lo que era la deuda. Eso generó varios desequilibrios. Para adelante, ¿ustedes qué escenario tienen planteado? ¿Suman vencimientos crecientes de deuda local que hay que rolear? Posibilidades de que la segunda ola, más que posibilidades, está generando más restricciones, no sabemos hasta dónde va a llegar. ¿Cómo creen que se va a hacer? ¿Se va a hacer igual que el año pasado, de poner muchos pesos en la calle? ¿Y qué impacto va a tener? ¿Con qué escenario están trabajando ustedes hoy al definir la política de inversión de los fondos? Perfecto. En el corto plazo, y poniendo, digamos, de una forma una punto de separación, elecciones de medio término, ¿sí? Entendemos que, como les decía, la inflación me parece que por el tema de la emisión y, digamos, la dinámica, digamos, interna, pareciera que la inflación va a ser uno de los factores, uno de los drivers que muevan, digamos, al mercado local pesos. Por eso, digamos, como les comentaba, estamos más haciendo foco en todo lo que es instrumentos de ser, ¿no? De corto plazo. Después, nosotros en los fondos, más allá de los fondos de mediano plazo, también en los fondos de corto plazo, estamos invertidos en activos de pesos y ahí estamos bien conservadores, bien cortos. Bien cortos porque uno en estos tipos de contexto, digamos, lo lógico sería en un ambiente, digamos, un contexto de inflación al alza para adelante, se puede esperar que, digamos, el gobierno suba la tasa de interés como para de alguna forma apaciguar las expectativas de inflación, cosa que teniendo las elecciones hacia adelante es difícil que se realice, que se produzca, ¿no? Pero es un factor que puede llegar a estar. Así que, eh, digamos, ante cualquier movimiento de tasas, obviamente pueden sufrir los activos en pesos, así que ahí estamos bien conservadores, bien cortos, porque una cosa que no les comenté es que digamos, el foco y la filosofía de inversión que tenemos nosotros en FIMA es primero, digamos, eh, bien de buscar la protección de capital, ¿no? Ese manejo de riesgo, como le decía. Así que ahí estamos bien cortitos. Y después, mirando de acá hacia después de las elecciones, tal vez puede pasar que algunas variables, como por ejemplo el tipo de cambio, se puedan llegar a liberar. Así que en ese sentido, eh, por ejemplo, el mix o los fondos que, digamos, capital y también un poco del renta, tiene alguna exposición de dólar link hacia adelante, ¿no? Hacia fin de año, como les decía. Y después, una de las cosas que estuvimos viendo y que puede llegar a pasar, ¿no? Digamos, se estuvo notando en las últimas semanas, es igual muy incipiente, es que tal vez en algún momento el mercado pueda llegar a adelantar un poco el efecto 2013 que vimos, ¿no? Con un cambio en el aire político. Tal vez es medio prematuro decir esto, pero pareciera que el mercado de equity empezó a descontar algo. Así que en ese sentido, el, estamos atentos, digamos, a cualquier repricing o cualquier valor que vaya a asignarle el mercado, adelantar, ¿no? En los instrumentos de renta variable, por eso algo de ahí foco estamos haciendo también, ¿no? Queda todavía, son muchas variables movedizas, que es difícil tomar una posición, pero es otro foco a tener en cuenta, ¿sí? Y si vemos eso, equity local, eh, a diferencia, digamos, de los bonos soberanos en dólares, comparándolos, me parece que tiene mucho más valor, ¿no? Digo, tiene una caída que es, bueno, pueden volver a testear, digamos, mínimos que vimos el año pasado, con bancos en precio-valor libro por debajo de 1, pero el upside es limitado, ¿no? Es Sí, sí, 4, está 5, claro 6 que veces. cuando vos comparas la evaluación, no hablemos de precios, la evaluación de las empresas argentinas con pares de cualquier otro lado del mundo, tienen adentro un escenario eh, cuasi catastrófico, digamos, pero bueno, no, desde la política, si se quiere, tampoco se vienen dando muchas señales como para que ese escenario pueda de a poco dejarse lado. Claramente vos mencionás
las elecciones de medio término, cada vez que el oficialismo, cuando era kirchnerista, perdió, los mercados tuvieron un rally significativo un poquito antes y un par de meses después. Con lo cual, como bien decís, quizás hay un poquito de apuesta en ese sentido. Ojalá sea sostenible. Dentro de eso, y ya como por ir cerrando, eh, más allá del dólar oficial, que lo tienen planchado y que tienen hoy este beneficio del campo, y que están interviniendo fuertemente los dólares financieros, que llega a estos valores, contó con liqui cerca de 160 y es como que aparece la máquina de vender. Vos mencionás que hay una inflación que, pongámosle que es un 4 mensual para sacar un promedio, desde que el dólar llegó a su máximo de 190, bajó a 140, 130 y algo, y algo rebotó. ¿Vos pensás que acá hasta las elecciones van a poder sostener ese ritmo de evaluación mínimo que están llevando hoy a nivel del oficial y seguir con esta intervención? Ese escenario lo están viendo de esa manera. Y después de las elecciones, la tensión que se acumule por eso, ¿puede derivar en alguna corrección brusca o va a ser administrada en el escenario que ustedes manejan? Bueno, es otra de las preguntas que nos hacemos constantemente. Y ahí un poco mirando la dinámica del año pasado, donde veíamos esa brecha en más del 100%, con el contado con liqui por casi cerca de 200. Hoy pareciera que la dinámica no es muy diferente a la que vimos el año pasado. Y si vimos un poco la dinámica de las reservas internacionales, el Banco Central continúa, digamos, comprando dólares, continúa subiendo, las reservas brutas continúan subiendo, ya están por encima de 40. Entendemos que el Banco Central, si vemos de acá a mediano plazo, pareciera que tiene espaldas como para hacer frente, digamos, ¿no? Tanto interviniendo en el mercado de contado con liqui, como Acomodate un poquito el micrófono que se te va la voz de vuelta. ahí, Ahí está perfecto. ahí está. Ahí va. Pareciera, como les decía, tiene espalda como para acomodar, digamos, que no haya sobresaltos en el mercado cambiario, ¿no? De acá por lo menos hasta octubre. Ese pareciera que es el escenario y el mercado también, lo importante es que el mercado también pareciera que le está creyendo. Y también tengamos en cuenta que de acá pueden surgir varios temas por ejemplo, las DEC que se llegan a arreglar, pues otra espalda que puede sumar el Banco Central. Así que entendemos que el riesgo, digamos, de expectativas de inflación, de evaluación antes de las elecciones, pareciera que son mucho menores comparadas con el año pasado. Así que tenemos ese escenario de baja volatilidad nosotros para antes de las elecciones y después de las elecciones entendemos que puede ser una opción que, digamos, el tipo de cambio vea algún tipo de relajación, ¿no? en el ritmo de evaluación. Así que, acorde a eso, estamos posicionando nuestros fondos con activos dólar link para fin de año. ¿eh? Esa es la dinámica que estamos viendo hacia adelante. Bien. Hoy hay una licitación, para cerrar una pregunta bien concreta, la licitación de hoy es bastante significativa. ¿Tienen algún video al respecto? Vos lo mencionaste también cuando hablaba del Fondo SAR. Es difícil, digamos, entendemos que no tenemos ninguna, digamos, nosotros vamos a participar en las licitaciones, pero es difícil saber porque también interviene y hay una parte, digamos, que intervienen los organismos públicos, ¿no? En ese roleo. Así que es difícil hacer una predicción de cómo va a salir la licitación, pero sí sabemos que el pricing que salga, digamos, ¿no? Puede llegar a tener impacto, digamos, en la curva. Va a ser importante, hay que estar atentos ahí, pero sí, es difícil hacer como, digamos, estimar cómo va a salir, digamos, ¿no? Hacia adelante. Francisco, la verdad, excelente. Muchísimas gracias por tu exposición. Ha sido extremadamente clara y concisa, con, con una visión muy concreta de cómo están manejando los fondos. Destaco este view de administración de riesgo por sobre rendimiento, buscando siempre que en un país que tiene grandes vaivenes como la Argentina, tratar de quedar lo menos entrampado posible, cuidando liquidez. La verdad que es interesante, más por el tamaño de fondos que ustedes manejan, que eso
realmente muy significativo en valores absolutos y en valores relativos, son los más grandes en Argentina hoy por hoy. Agradezco también a Jeremías y a Ricardo, que está por ahí también, desde la parte comercial, brindamos esta oportunidad de ponernos en contacto directo con nuestros clientes, y los comprometemos a que este tipo de actividades se repita. Ojalá que acá un par de meses lo podamos hacer con un desayuno de verdad. Bárbaro. Muchas gracias. Y bueno, estamos acá a disposición para cualquier duda que tengan. Si quieren, digamos, hacer más foco en algún fondo puntual con algún cliente, con grupos oficiales, nosotros estamos acá como para compartir nuestros views, actualizarlos y compartir materiales que necesiten. Así que bueno, a disposición. Muchas gracias, Aníbal. Vamos a usar tu ofrecimiento seguramente. Gracias, Jere, muy amable de tu parte también. No, muchas gracias a vos, Aníbal, y a Agustín también. La verdad que espero que lo hayan disfrutado y espero que se lleven una buena información de esta reunión. Así es. Bueno, y agradecemos a todos los participantes por haberse tomado el tiempo de acompañarnos. Seguramente nos contaremos con ustedes de nuevo el mes que viene, que es nuestra intención darle continuidad al ciclo. Ricardo, muchísimas gracias por esta oportunidad también. No se te ha escuchado, Ricardo. Ahí se escucha un poco mejor. Ahora sí. No tenía el micrófono. Gracias a ustedes por permitirnos entrar y contarles a sus clientes qué es Fondo FIMA y para qué sirve. Así que gracias. Bueno, nos estamos viendo pronto. Saludos a todos. Gracias. Hasta luego. Adiós.